Vamos a grabar esta clase para que quede plasmado. ¿Cómo están, chicas? Esperamos unos minutitos más, a ver si se conecta alguien más. No desaprovechar el tiempo. Se pueden hacer Zoom. Bueno, mientras se conectan, les voy a compartir mi pantalla. La pantalla. Ahí está, ¿eh? Profe, ¿dónde va a subir después lo que graba? Al aula virtual, sí, tienen todos acceso. Bueno, somos lo que estamos, somos lo que somos. Arranco, chicos, con ustedes. ¿Está Cano por ahí? ¿Volvió? Sí, profe, ya viene, yo estoy en Bueno. la casa de él, así que ya viene. Usurpaste el domicilio. Ciclo, y nada. Para hacer la acción, dudas a grandes rasgos, pueden plantearlo y después lo podemos trabajar de forma presencial, que yo cada tanto voy a ir pidiendo una presencialidad, por lo menos una vez al mes. O si el tema no es tan complejo y se puede trabajar virtual, lo hacemos virtual, ¿sí? Con ustedes tenemos esa flexibilidad en tercer y cuarto año. No así con primero y segundo, que son más específicas las materias. También es específica. La necesidad de trabajar presencial se hace más atenue en la parte de geometría y de álgebra, ¿no? Bien, voy a hacer un recuerdo más como para que ustedes vayan viendo el aula que no sé, he pasado ya a trabajar. Yo supongo que va a ser mucho más fácil, ¿no? Vamos a la presentación. Quería mostrarles el programa también. A ver. Me está pintando la máquina. A ver, con esto. Ya tengo todo conectado. Ahí está bien. Es un poquito lento el internet, pero tranquilo. Por ahora está abierto lo que es la clase, la presentación y la clase 1. Bueno, respecto al cursado virtual, es lo mismo que más o menos todas las cátedras que van a ir diciendo, de que vayan chequeando cada tanto el aula, que ingresen, si hay algún cambio, si hay algo que no estén al tanto y que se haya subido al aula y no se hayan informado. Entonces, por una vez en el día, vayan ingresando a sus aulas para ir viendo si hay alguna novedad, ¿sí? Esto yo les voy a dejar que ustedes vayan leyendo después, tranquilos en sus tiempos. Medio que tenemos en común con todas las cátedras, ¿sí? El tema del acceso a la plataforma, configurar la computadora del celular, crear las carpetas para organizar por materias, por ejemplo. Entonces vayan ustedes leyendo, son todos tips de cómo desenvolverse de manera eficiente en todo el cursado virtual. Lo bueno es que ahora vamos a tener un poquito más de comodidad, por así decirlo, porque ya conocemos el aula y podemos jugar también con lo presencial, ¿sí? El programa de estadística y probabilidad, bueno, como estadística y probabilidad, como toda la cátedra en sí, está dividida en estos dos grandes focos, la estadística y la probabilidad. Entonces, lo que hacemos es trabajar en estos cuatrimestres, efectivamente, con cada uno de ellos, ¿cierto? Con el primer cuatrimestre sería trabajar toda la introducción a la estadística descriptiva, van a ir viendo ustedes acá cada uno de los temas que vamos a ir trabajando. La representación gráfica, el estudio de los gráficos, las mediciones de datos,
¿sí? Y las medidas de posiciones no centrales. Digamos que estas 4 unidades tendríamos que trabajarlas por lo menos una en cada mes en lo que es el primer cuatrimestre. Para el segundo cuatrimestre ya vamos a meternos de lleno a lo que es la probabilidad, ¿sí? Estoy tratando de que podamos cumplir con los tiempos estipulados del programa. Probabilidad condicionada, lo que es regresión lineal, la segunda parte es un poquito más corta, pero por ahí los tiempos también a veces tenemos que correr un poquito para que nos llegue a dar. Estos son los materiales bibliográficos que yo propongo, no significa que sean los únicos. Por ejemplo, acá hay algunos materiales, como por ejemplo Estadística para Todos. Bueno, ese por ejemplo lo pueden descargar de la página del INET. Sí, yo les comenté el año pasado que es una página del ministerio que hay un montón de lindos materiales. Los otros, bueno, en este caso GAL2, yo utilizo material, pero no lo tengo digital. Si alguien lo encuentra digital, bienvenido sea. Miguel Murray, este también, de estadística, ahí está digitalizado. Y los otros materiales que están ahí, yo les voy a mostrar que ya subí al aula y lo pueden descargar cuando quieran. Si quieren imprimir, lo imprimen, o si no, lo trabajan desde la compu, no pasa nada. Cuidamos el medio ambiente, ahorramos. Todo depende de cómo cada uno prefiera trabajarlo, ¿sí? De todas maneras, lo que es, por ejemplo, el cursado virtual, yo voy a tratar de que se suba mucho más trabajo, perdón, de video dinámico, que sea un poco más explicativo con esas herramientas que por ahí son más atractivas a la hora de estudiar y de entender mejor que el libro, ¿no es cierto? Por supuesto, el material, el bibliográfico sí lo vamos a trabajar, pero vamos a tratar de usar otras herramientas, TICS y TAC, ¿sí? Bueno, una vez que ustedes ya hacen el recorrido, hacen toda la lectura de la clase cero, que me gustaría que la semana sea ese trabajo en la clase cero, ver esto, y acá tienen una pequeña actividad en la clase cero que es justamente reconocer un poquito el aula, ¿sí? Como se habrán dado cuenta, el aula está duplicada a lo que fue el año pasado. El aula del año pasado no es el mismo que este, o sea, quedó todo duplicado, pero yo al nuevo aula, que dice acá arriba 021, 2021, le fui agregando cosas y quitando otras que el año pasado por ahí, bueno, me gusta otros nuevos videos, por ejemplo, y voy actualizando para este año. Bueno, acá la actividad que les propongo es leer el programa, ¿sí? Colocar una foto, si que alguno no tiene todavía en el aula, participar en un foro de presentación, más allá de que más o menos todos ya tercero o cuarto año nos conocemos bastante, pero no está de más hacer una presentación, por ahí, si hay alumnos recursantes y demás. Leer el tutorial que informa sobre el cursado del aula, recorrer un poquito el aula para otra vez recordar cómo modo era en cada situación, es cómo mandar, cómo subir una actividad. Ojo ahí que a veces confundían y mandaban las actividades como es, en la mensajería interna. Y ahí no queda registrado como una actividad resuelta, como la actividad resuelta. ¿De acuerdo? Entonces también nosotros por último que ir aprendiendo cómo hacer la actividad para que quede registro de la actividad. Si no queda solamente como un mensaje. Y más el aula virtual se utiliza para esa finalidad, de una consulta o algo por el estilo. Nosotros tenemos la posibilidad de que tenemos el grupo de WhatsApp, entonces pareciera que es más inmediato el grupo y me evacúo más rápido la duda, ¿no es cierto? Pero, nada, el que quiere usar la mensajería interna está bien, lo que pasa es que por ejemplo, ingrese y yo vea el mensaje, puede pasar un día, 2 días todavía, ¿sí? El mensaje por ahí WhatsApp en el grupo, no solo vemos el mensaje de manera más instantánea, sino que podemos evacuar la duda de manera conjunta, que para mí es más significativo, ¿sí? Más allá de que nos quede evidencia de esa duda evacuada o algo por el estilo. El aula es como la forma de controlarnos a todos que estamos llevando a cabo el proceso, ¿no?, educativo. Así que esa será la actividad propuesta para la primera clase, ¿sí? Después sí, ya una vez que hagamos la lectura del programa, la presentación de la cátedra de estadística y probabilidad, que ya ustedes lean tranquilos también toda esta primera parte. Y acá, en la fundamentación de la cátedra, lo único que hacemos es como recordar cuáles son los objetivos que tiene la cátedra, las metas de comprensión, esto está todo desde el diseño curricular, ¿sí? Lo que es meta de comprensión, que serán los objetivos que yo quiero lograr con ustedes, así es personal, la metodología de actividad que vamos a ir procesando y trabajando durante el transcurso del año, que más o menos ya les conté, qué consiste, pero les voy a detallar más
en profundidad cómo vamos a ir haciendo el proceso evaluativo, que es esta parte de la evaluación, ¿sí? Y estos criterios son los que yo voy a tener que ir teniendo en cuenta a la hora de evaluar. Como ustedes saben, por ahí tengo una característica de evaluar de manera más procesual, es decir, el proceso del alumno. Eso te lo pueden ver en su casa en su tiempo. Bueno, para un poquito el mundo de esta discusión, les propongo mirar los videos, ampliamos los conceptos y términos más importantes que se utilizan en esta rama de la matemática. Están buenos los videos, pues una introducción justamente a las estadísticas y a los más utilizados. Pero vamos a ver también en el marco teórico estudiar. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Estamos ahí, livianito, tranqui, para arrancar. ¿Sí? Pero quiero que vayan haciendo todos esos procesos que estoy diciendo. Vayan ingresando al aula, los videos sugeridos. Bueno, acá ¿no? Que se entienda. Porque ustedes me centro dudas. No. Les decía, saqué el año pasado porque obviamente los datos estadísticos que habían desactualizado, al momento de que hice los videos, estábamos por mayo más o menos, cuando arrancamos con la virtualidad y esto, y hice los videos y los datos estadísticos incluso me puse a mirar y comparándolos con lo que son, que ya atravesamos por 3 curvas de contagio prácticamente. Yo le decía a los chicos el año pasado que hay una página web que siempre seguía más en años pasado, me relajé un poquito en el tema de las estadísticas del COVID, pero siempre seguía la página de Infobae, la cual les voy a sugerir como una, no sé si es una herramienta, sino como un ejemplo a cómo se trabaja desde el punto de vista estadístico para estas circunstancias. ¿Sí? Así que después les voy a sugerir esa página para que ingresen y chequen. ¿Alguien miró alguna vez esa página de Infobae? ¿O no? ¿De estadísticas? ¿No? Parece que no. Infobae, dijo. Infobae, así se llama la página. No, es que me parece. ¿No? Bueno, después les voy a dejar por ahí el enlace para que ingresen y vean. Volviendo nuevamente a la clase, fíjense que todas las clases están bloqueadas todavía, las clases siguientes, la clase 2, la que va a ser el parcial y demás, las unidades. Acá voy a ir modificando algunos detalles que ahora se me está ocurriendo. Acá donde está la clase 1, abajo tienen el tema de debate, y el tema de debate es, hice un solo foro para que sea presentación, ya que se presenta, profe, soy fulano tal, más allá de que ya lo conozca, y si hay alguna duda, ¿sí? Si hay alguna duda, ustedes van ahí y consultan en el foro. La idea es que el foro, por ahí si uno tiene la respuesta y dice, yo creo que puedo ayudar a mi compañero, se ayuden mutuamente, ¿cierto? Esa es la idea, es un foro, como un café, ¿no es cierto? Estamos todos charlando y no necesariamente que yo tenga la respuesta, ¿no es cierto? O no esperar a mi respuesta. Y acá tienen los 2 archivos que, ingresando ahí, les voy a pedir que descarguen en sus computadoras, ¿sí? Clase 1 y estadística y probabilidad. Clican en esos 2 archivos y les va a aparecer el archivito que tienen acá, yo lo tengo descargado, que es este, el marco teórico, son 193 páginas. Si quieren imprimirlo, no está mal porque es un librito muy lindo de la universidad, está bastante didáctico porque está con buen marco teórico, concreto y mucha actividad de aplicación. Entonces, el día que ustedes egresen, Profe, ¿sí? ¿Sí, ganó? ¿es el mismo que dimos el año pasado? El mismo Material? El mismo, sí. Listo. Les puede servir para, ¿cómo es? Para trabajar en el secundario inclusive. ¿Sí? Está muy bueno. Y ahí tienen ya todo, incluso las unidades armadas. Las unidades del marco teórico no coinciden con las unidades de la cátedra, ¿eh? Eso es del marco teórico, como el índice. ¿Mm? Pero en general casi todo el libro lo utilizamos. Acá hace una introducción, ¿sí?, a la estadística. Bueno, no me voy a tener a leerlo, que ustedes lo lean en su tiempo libre, en sus casas, para después aplicar a lo que ya vamos a ver, a las actividades que tendrán que hacerlo. Y como les dije, no son tampoco tan extensas las explicaciones, ¿cierto? Acá nos habla un poquito de qué es la estadística descriptiva y la estadística inferencial, bien, con los conceptos claros. Si no lo entienden, lo subrayan, y dicen, profe, acá no estamos entendiendo, lo que sea que no estén entendiendo, lo marcan. Si busco información, siempre tratando de ser autodidacta primero, ¿sí? Si busco información y la duda me sigue quedando o no encuentro la respuesta, ahí acuden y vemos cómo lo solucionamos.
Los conceptos de elementos a utilizar, que son la población o universo, que es como todo lo que uno podría llegar a estudiar desde el punto de vista estadístico, la muestra, que es una parte de la población, por ejemplo, si quiero hacer un sondeo estadístico, no sé, por ejemplo, del tránsito, ¿sí? Del comportamiento de los ciudadanos respecto al tránsito. Si lo tengo que hacer a nivel local, por ejemplo, en la ciudad, y me va a ser un poquito engorroso porque hay mucha gente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Tomo una muestra, una parte de la población, que sea representativo de toda la población. No me sirve si le tomo solamente en una encuesta a chicos de, no sé, de 12, 13, 14 años, ¿no es cierto? Porque no me va a representar a toda la población, sabemos que hay adultos, y gente mayor conduce y demás. Entonces tengo que tomar una muestra que sea representativa de la población, ¿sí? Eso todo va a ir explicando en el marco teórico. Las variables, que son todas las características o fenómenos que pueda investigar de una población, los datos, que son todo lo numérico, lo medible, lo estadístico, que serían las medidas que voy a tomar a partir de esos datos, y los parámetros que voy a ir tomando de la población, ¿sí? Una vez que tengo, digamos, comprendida esa parte, puedo comenzar a hacer recopilación de información. La recopilación la puedo hacer de dos maneras. Una con encuestas, ¿sí? Que ustedes van a aplicar este año. La otra a través de entrevistas. Nosotros vamos a trabajar con encuestas. ¿Por qué? Porque la encuesta, a diferencia de la entrevista, es más fácil de tabular y luego poder hacer gráficos y hacer cálculos. Mientras que la entrevista es un poco más abierta, es más difícil de tabular, así que nosotros vamos a centrarnos en encuesta. Aparte de la encuesta la vamos a hacer de manera virtual, a través del Google Drive, que si alguno lo utiliza, bienvenido sea, y que no, lo vamos a ir aprendiendo a hacer. Y bueno, y todo eso que implica, hay que hacerlo de manera lo más eficaz posible, ¿sí? Ahí explicamos lo que es la estadística descriptiva, la población, si hace de vuelta cuándo es exhaustiva o excluyente, la muestra, la investigación en estadística. Recuerden que la estadística, si bien es una rama de la matemática, pero también se basa en lo que es el método científico para investigar, ¿sí? ¿Más o menos se acuerdan cuáles son los pasos del método científico? ¿Alguno que me pueda decir? Hipótesis, tesis. Eso no. Poquito antes. Esa es una de las etapas. Sí, Juan. Arranca con algo más básico. La Ay, vale, no. observación, recopilación de datos, tabulación, No. ¿sí? Después hacen una hipótesis, una tesis, unas demostraciones y demás, ¿sí? Hasta llegar a una inferencia y conclusión, cerrando la etapa. Bueno, todos esos pasos. ¿Eso se hace cuando se hace el censo, por ejemplo, profesor? ¿Cómo, Cristian? Repetime. Cuando se hace el censo de la población, ¿se suele hacer eso? Claro, exactamente. Ahí se hace toda una recopilación de datos. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? El censo es uno de los índices estadísticos a nivel nacional más grandes que se utiliza. Bueno, después tenemos las variables, que ahí voy a ir a, bueno, acá voy a pasar por alto, porque esto es todo marco teórico, que ustedes lo van a ver. Vamos a ir a otro marco teórico que está un poquito más con ejemplos, ¿sí? Y la tabulación, que después vamos a profundizar en las tablas, en otro encuentro, y en los gráficos, ¿sí? Hasta acá. Igual, ustedes este marco teórico, descárguenlo en cuanto puedan. El otro archivo es este, y acá, bueno, vamos a profundizar un poquito más porque se presta de manera más para trabajar así con ejemplos, ¿sí? Los conceptos básicos, como él le decía, que es la población, la muestra, la población, como le decía, ustedes pueden ver acá una población, por ejemplo, de todo este grupo de personas, ¿sí? Ahora, de toda esa población, si hago solamente tomo una parte de esa población, que podría ser, por ejemplo, esto, que vamos acá, una parte, eso es una muestra, ¿sí? Del total de la población. Que no significa que, como les dije, la muestra tenga que ser escueta, ¿no? Cuando se suele utilizar. ¿Sí? ¿Te escucho? Repetime, Cristian. Eso suele ser, por ejemplo, cuando se hicieron el año pasado la estadística de cuántos alumnos iban a la escuela, cuántos siguieron estudiando, cuántos dejaron. Exacto, exactamente. Eso, por ejemplo, se toma en estos casos, ¿no? Exactamente, claro. O tomás, por ejemplo, una población que puede ser o todo un colegio, y tomás una muestra que puede ser algunos alumnos de cada curso, por ejemplo, ¿sí? O
no sé. Sí, o por ejemplo, como en la actualidad ahora de la vacuna. ¿De la vacuna? ¿Cómo me decías? Están diciendo como la probabilidad de cuántas personas ya tienen la vacuna, la estadística de eso están haciendo ahora, ¿o no? Exactamente, a su vez ¿Cuánto también de la población? claro, el comportamiento también, los resultados que se obtienen a partir de la muestra tomada, exactamente, ¿sí? Todos esos son muestras de un total de una población, ¿sí? Exactamente. Después tenemos la muestra aleatoria, que la muestra aleatoria es como tomarlo de manera azarosa, ¿sí? A esa población, que yo, por ejemplo, puedo hacer, disparar una encuesta a través de una red social. La red social no sé quién la va a contestar, ¿sí? Es una muestra aleatoria, una parte de la población también. Y ahí ya empezamos a trabajar con las variables, ¿sí? Y los datos, es decir, cada una de las características que voy a ir observando de la población o dependiendo de lo que quiero investigar. Que ya les voy a decir también cómo van a proceder respecto a su investigación, ¿sí? Ahí tenemos algunos ejemplos. Los parámetros que vamos a tomar, ¿sí? Qué tan amplio va a ser la distribución, los datos estadísticos que se va a considerar, respecto al censo, por ejemplo, ¿sí? El tipo de encuestas, ¿sí? Es un listado. Esto sí vamos a usar, que es las encuestas las van a crear ustedes entre 8 y 10 preguntas, dependiendo del tema que vayan a investigar. Si se presta para más preguntas, mejor, y si se presta para alguna entrevista, bienvenido sea. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Brunita? ¿Profe? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Se puede usar Instagram para hacer las encuestas y eso, no? Yo no sé usarla, te soy sincero. Me gustaría que si vos sabés y te sirve, sería Porque fantástico. ahí, ahí hay la opción para hacer encuestas, para hacer Sí, suelo ver. preguntas, todo ese tipo de cosas. Sí, suelo ver, exactamente. Por ejemplo, corte de pelo, sí, no, qué sé yo. Por si ahí te vaya arrajando porcentaje. Sí, 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 lo que pasa es que me parece que las encuestas de Instagram son como muy para una sola pregunta, me parece algo así, o se presta para hacer más preguntas respecto a un tema. yo creería que serviría porque se puede hacer de todo tipo. Creo que hay multiple choice también, ¿no? ¿O no? Ah, mira vos. Creo que hay multiple choice, todas esas Dale, cosas. dale, si te animás, Sí, si vos sabés usar, fantástico, de paso nos vas explicando también a nosotros. Yo hasta ahora he trabajado en encuestas de Google Drive, que de hecho, por ejemplo, cuando hacemos los cursos nosotros tenemos que incluirlo a través de ese programa. Eh, con el enlace, viste, vos mandás al grupo, o sea, ingresan el enlace y ya te lo contestan ahí al instante. Pero está bueno esa alternativa que das. Está bueno porque por ahí los jóvenes, ¿viste? Los chicos por ahí manejan también toda esa herramienta. El tema va a ser qué población o qué parte de la población te va a contestar esas encuestas. De gente mayores, vamos a suponer que tu tema es, no sé, algo que atañe o tenga que ver con una persona de tercera edad y difícilmente ellos te puedan hacer esa encuesta, ¿no es cierto? También con el Google Drive va a ser muy difícil, pero es más probable que te hagan esa encuesta de Google Drive que con el Instagram, ¿entendés? Incluso uno va a por ahí necesitar hacerlo de manera física, es decir, la impresión con las preguntas para que te contesten, por ejemplo, ¿cierto? Uy, ya se me está yendo el tiempo. No puedo creer, 10 minutos me quedan. Pero hacerlo, Brunilda, me gusta porque es algo nuevo. La estadística como ciencia, chicos, ahí nos habla de la estadística descriptiva, lo que es la probabilidad y la inferencia, que son, como decía, tomar conclusiones. Voy a ir un poquito más rápido para aprovechar el tiempo que queda. ¿Cómo se divide la estadística? Ahí explicamos esos dos casos. Y después, lo que es respecto a las muestras, que también ya les había planteado. Los pasos acá. Plantear hipótesis, que es lo que me decía Juan Cano, sobre una población, decir qué datos voy a tomar, diseñar el experimento, las muestras, las variables, los pasos, cómo recoger los datos, cómo voy a tomar los datos, de qué manera, hacer un resumen de esos datos, hacer una inferencia sobre la población también, cuantificar la confianza de la inferencia, a ver si es bueno o no, las técnicas de muestreo que voy a utilizar, que puede ser aleatorio, clasificado, por ejemplo, con lo que es por conglomerados, por las zonas, por ejemplo.
Eso ustedes van a ir viendo, depende de su encuesta. Y acá están los tipos de variables que voy a utilizar, o que voy a tomar como muestra, mejor dicho, que son las variables cualitativas, que designan cualidades, y las variables cuantitativas, que designan cantidades. ¿Ven? Estos dos son los dos grandes tipos de variables que pueden considerar. Dentro de lo que es cualitativo tenemos lo nominal y lo ordinal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy sencillo. Lo ordinal designa un orden, por ejemplo, grado de satisfacción, muy satisfactorio, poco satisfactorio, ¿sí? O nivel de estudio, primario, secundario, terciario. Lo nominal no designa orden, por ejemplo, el género, la religión, ¿sí? Que no es que uno es más que otro, porque no es el mismo orden. Lo que es cuantitativo, o sea, lo numérico, se puede como subdividir en lo que es cantidades discretas y continuas. ¿Cuándo es discreto? Muy simple, cuando lo que estoy estudiando son números, números enteros, ¿sí? Por ejemplo, si hablo de cantidad de hermanos, ¿sí? Cantidad de hermanos obviamente lo puede ser 2,5 o tengo 2 hermanos y medios, ¿cierto? O tengo 3 o tengo 4 hermanos. Después, si hablo por ejemplo, del peso de una persona, o de la altura, donde utilizamos, en ese caso, números racionales, lo ven acá, altura de la persona, por ejemplo, ahí tengo una característica que es continua. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Eso es que cuando te vayan haciendo sus estudios, van a ir dando cuenta si corresponde a una o a otra. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ustedes van a profundizar mejor en la lectura también. No, profe, ninguna. Buena, profe. Los videos, de todas maneras, que les mandé, también hablan de estos temas y va explicando bastante claro, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos, ¿sí? El tipo de variables, el género, la raza por ahí no se pone más, está un poquito feo. La felicidad, por ejemplo, muy feliz, bastante feliz, es ordinal. Variables cuantitativas, que son lo numérico, que tienen algunos ejemplos en algunas tablitas. Y después, respecto a las tablas, ya vamos a profundizar en esta parte, que son las frecuencias absolutas, simples, relativa, acumuladas, ¿sí? Primero, hasta ahí vamos a estudiar bien esto de las variables, de los diferentes mecanismos y modos de realizar algún estudio estadístico. ¿Estamos hasta acá, chicos? Por el momento, hasta ahí quiero que analicen. Sería hasta la página 18, si no me equivoco. 18, ¿sí? Correcto, de este material. Y del otro material hasta la página 12 creo que es. A ver. Sí, hasta ahí. Hasta la página 11, 12. Sí, ahí tiene la última actividad. ¿Sí? La parte de las actividades también yo sugiero que vayan viendo, vayan intentando comprender cómo se resuelven, como para que vayan entendiendo cómo trabajar. Y para cerrar, les comento que la forma que vamos a evaluar, me quedan 5 minutos, la forma que los voy a evaluar es a través de un trabajo que van a realizar de manera en parejas. Vamos a hacer de a dos, ¿sí? Voy a ver la cantidad de alumnos que tenemos. En parejas podemos hacer, ¿sí? De a dos, no tres, que sería de multitud. Y van a elegir una temática que les interese, que les guste, cualquier tema, que puede ser de índole, digamos, del nivel secundario, o algo contextual, algo social, no sé, accidente de tránsito, embarazo adolescente, drogadicción, alcoholismo, el tema que les interese. Hoy por hoy, por ejemplo, está muy en auge el tema de violencia de género, son temáticas muy interesantes, en las cuales van a elegir el tema, ¿sí? Y van a realizar una breve encuesta de 8 o 10 preguntas como para comenzar a hacer la toma de recabar los datos e información, ¿sí? Recuerden que las encuestas intenten que sean cerradas. ¿Qué significa que sea cerrada? Que tengan opciones y no que sean muy abiertas, porque a la hora de hacer una pregunta que sea abierta, a que se responda el encuestado de manera abierta, puede ser difícil después tabular, ¿no?
ella queda a opinión del encuestado. Me van a ir pasando modelitos, yo les voy diciendo qué ajustar, qué podemos agregar, qué sugerir, una vez que ya hayan definido la temática que van a investigar, ¿sí? Después, toda esa información la vamos a tabular y vamos a hacer estudio estadístico con los gráficos y las mediciones pertinentes, ¿de acuerdo? La próxima clase vamos a hablar de gráficos y la siguiente clase vamos a hablar de mediciones, ¿sí? Que lo que es, por ejemplo, la media aritmética, el promedio, cálculo de mediana, toda esa parte. Bien, hasta aquí me parece que me llené bastante información ya para arrancar la primera clase. Si tienen dudas, nos quedan 3 minutos, o si no, ya los dejo en paz. Ahora la actividad sería ingresar al aula y ver todo lo que les propuse y comenzar a ver los 2 archivos que les acabé de mostrar también. Y como actividad, digamos, ya extra, ya elegir una temática y comenzar a hacer una encuesta respecto a esa temática, aplicando los conceptos que van a ir viendo, que son las variables y atributos, ¿sí? Como les decía, cuantitativas, cualitativas y demás, ¿sí? La encuesta también puede hacerla anónima. ¿Cristian, te escucho? ¿Usted elige las parejas o entre nosotros nomás elegimos? No, háganlo ustedes por afinidad nomás. Por afinidad, ¿sí? Que sean par. ¿Que quiera hacer solo? Lo hace solo, no pasa nada, ningún problema. Okay. ¿Qué hace sola? Bueno, está bien, Brunilda, sola, como quieran, no hay ningún problema. Elijan temas lindos, interesantes, que ustedes digan, les voy a presentar esto porque después lo van a tener que defender a través de un videíto, se van a presentar el marco teórico en un archivo de Word, y eso lo van a tener que explicar después en un videíto breve de 5 o 10 minutos de todo lo que ustedes hayan investigado, ¿sí? Para compartirlo. Así que búscanse y hagan una buena investigación. Esa va a ser la nota del primer cuatrimestre, la presentación de ese trabajo. ¿Ok? ¿Capichi? Bueno, chicos, si no hay preguntas, los dejo en paz por hoy. Y a trabajar manos a la obra. ¿Hay preguntas? No, bueno, desconéctense nomás y nos estamos viendo en la próxima semana. Bueno, profe. Chau. Bueno, chao chicos, nos vemos. Cuídense. Porque estaba llorando. No podía poner la manija.